Recuerden, son dos escrituras, Zacarías y Esdras. Comenzamos con Zacarías, versículo 1 al 3. Adelante. En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy bien, pasamos al libro de Esdras. ¿Qué versículos vamos a leer de allí? 1 y 2. Adelante. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, en la casa de ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Muy bien. Continuamos con la serie de 15 sermones que llevan como título Los mensajes gemelos de Escatos. Serie subtitulada Reseña de Zacarías sobre el fin. El subtítulo del tema de hoy es Religiosidad contra conducta moral. Religiosidad contra conducta moral. Este es el octavo tema. El capítulo 7 de Zacarías, que nos toca estudiar hoy, es un intervalo en dos sentidos. Es un intervalo cronológico que nos permite, o a los estudiantes de la historia les permite, dividir en dos periodos el ministerio del profeta Zacarías, ya que, como se mencionó en el primer tema, Zacarías comenzó sus profecías alrededor del año 520 a.C. y fueron recibidas y dadas inicialmente en lo que sería el mes de octubre, noviembre, en nuestro calendario occidental, que equivale al mes de Chesvan en el calendario hebreo. Usted ha de recordar que los hebreos comienzan su año en el mes de Aviv, que corresponde al mes de abril en el calendario occidental. Y después de recibidas estas profecías, pasaron un tiempo aproximado de 2 años de las profecías iniciales de Zacarías, y en el mes de Kisleu, que es el mes hebreo de los judíos que corresponde en nuestro calendario, el mes de diciembre, entonces comienza Zacarías su segundo periodo profético en el mes de diciembre, y esto viene a ser aproximadamente lo que sería en el capítulo 8. Podemos dividir, cuando dividimos estos dos periodos de las profecías de Zacarías en un esquema bíblico, podemos dividirlo de la siguiente forma: del capítulo 1 al capítulo 6 es el primer periodo de profecías del profeta Zacarías, del 1 al 6. Después, en el capítulo 7 tenemos un intervalo, y del capítulo 8 al capítulo 14 tenemos el segundo periodo de las profecías de Zacarías. Por esa razón es que el capítulo 7 es un intervalo, porque en este capítulo 7 no aparece ninguna visión, en el capítulo 7 no hay ninguna profecía. El capítulo 7 de principio a fin es una amonestación. Y en el segundo sentido, el capítulo 7 también es un pequeño intervalo, porque es un descanso mental para nosotros, ya que vamos a tener un receso pequeño para que no se emocione. Después de tantas fechas, tantos nombres, tantos lugares,
tantas relaciones cronológicas de los eventos. Bueno, aquí vamos a detenernos un poco, un pequeño descanso. Solo vamos a disminuir el día de hoy la doctrina. Disminuir. Porque si usted ahorita se va a parar en la banca y va a empezar a danzar, está equivocado. Sí vamos a estudiar un poco de doctrina, pero vamos a menguarlo ya que no es demasiado profunda. Y aquellos que ya tenían los repuestos de sus fusibles agotados, que se sentían sobrecalentados, bueno, hoy van a tener un descanso. ¿Alaban a Dios? Porque gran parte de este tema vamos a entrar a analizar lo que es la conducta moral de los cristianos. Muy bien, vamos a comenzar. Abran Zacarías capítulo 7, que es el tema que nos toca estudiar el día de hoy. Zacarías 7, y la iglesia le da la gloria al Señor Jesucristo. Vamos a leer allí en Zacarías 7, primero el versículo 1 al 4. Zacarías 7 del 1 al 4 dice: aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo: ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo. Hasta ahí la escritura. Si en el pasado se hubiera dividido el libro de Zacarías, ¿cómo se dividió el libro de Esdras y Nehemías? Porque en los originales hebreos el libro de Esdras y el libro de Nehemías eran un solo libro. En nuestras versiones tenemos independientes estos dos libros. Si se hubiera dividido en el pasado el libro de Zacarías, hubiera sido muy fácil poder encontrar esa división. Como podemos ver el libro de Crónicas, que está dividido: Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, o Samuel, Primera y Segunda de Samuel. Si hubiera sido así, y hubiéramos tenido Primera de Zacarías y Segunda de Zacarías, entonces hubiera sido muy sencillo, porque solo tendríamos que ubicar estos dos periodos. Esto es, del 1 al 6 y del 8 al 14. Esto es lo que harían los dos libros del autor. Y hay una nota muy interesante en esta división. En el capítulo 7 vamos a encontrar la misma amonestación que le hace Zacarías en el primer capítulo al pueblo de Israel. Si han de recordar, cuando estudiamos el capítulo 1, comienza con una amonestación donde se le recuerda a Israel la terquedad, la abstinencia, la necedad de sus antepasados y la consecuente ira de Dios, porque Israel no se quería arrepentir, a pesar de que Dios les enviaba profetas constantemente. Entonces comienza el capítulo 1 con esta amonestación, y el capítulo 7 comienza de la misma forma, una amonestación. Ustedes también han de recordar que Dios pretendía restaurar dos cosas inicialmente. Era el templo, el que había construido Salomón, y la vida espiritual de la nación de Israel. Así es que la amonestación viene por los dos lados. Pero después de 2 años, porque recuerden, no se les puede escapar esto, pasan 2 años para que comience el segundo periodo profético de Zacarías. Después de 2 años vuelve a resonar la pregunta en la mente del Señor. Los repatriados, después de 2 años, ¿aprenderían en estos 2 años las lecciones
que el Señor le dio a sus antepasados en el exilio? Ellos realmente aprenderían cómo es que les fue durante 70 años por haber rechazado la corrección de Dios. ¿Aprendería esto Israel? 2 años después de las amonestaciones. Vamos a dejar que el capítulo 7, los primeros versos, nos lo cuenten. Abra nuevamente Zacarías y vamos a tomar el versículo 1. ¿Alaban a Dios? Zacarías 7, por favor, léanme todos de una forma uniforme el versículo 1. Adelante. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno. Muy bien, por lo general, los profetas recibían la profecía y daban la profecía de forma oral. Ellos venían a escribir la profecía con mucho tiempo después. No era de inmediato que se registraban las profecías. En otras palabras, Israel no leyó a Zacarías. Israel escuchó a Zacarías. Muchos años después, una generación probablemente después, ya estaban leyendo estas profecías. Entonces, aquellos judíos que escucharon a Zacarías, indudablemente se sentían con mucho ánimo porque aquellas visiones estaban profetizando cosas buenas para la nación de Israel. Si analizamos hasta el capítulo 6, donde hemos venido estudiando, se les anticipó que ya no iban a andar vagando de nación en nación, sino se iban a sentar en su tierra. Iban a tener su templo. Se iba a reconstruir el ritual judío, lo que ellos practicaron desde Moisés hasta esos días. Entonces aquellas visiones levantaban el ánimo de la nación, juntamente al ser ellos testigos de cómo se estaba reconstruyendo en ese tiempo el templo. Todavía no se terminaba, pero ellos estaban viendo que su templo, lo más amado por la nación de Israel, nuevamente se estaba erigiendo. Entonces, nos está dando aquí el versículo 1, ¿en qué fecha Israel está escuchando esta profecía? Y nos dice que es en el 4º año del rey Darío. 2 años después, nuevamente lo repito, 2 años después de las primeras profecías y 2 años antes de terminar el templo, porque ellos terminaron la construcción del templo 4 años después de la primera visión de Zacarías. Vamos a leer el verso 2 y 3. Adelante, por favor. Cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem, Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Muy bien, vamos a tratar de encontrar el sentido de estas preguntas, porque cuesta un poco de trabajo contextualizarlas. Muy probablemente Betel era la nación con la mayor cantidad de hombres religiosos de todo Israel, porque en todo el libro de Zacarías son los únicos que envían una delegación encabezada por Sarecer y por Regem, el Melech, para consultar al concilio de sacerdotes y profetas. Nadie más se registra que haya preguntado: ¿vamos a continuar con el ayuno? ¿Vamos a guardar el mes quinto? Solo los de Betel son los únicos hombres quienes son enviados, y Betel no estaba nada cerca de Jerusalén, con esta delegación a consultar. Israel durante 2 años había sido guiado por los sacerdotes y estos 2 profetas, Zacarías y Ageo. Pero estos betelianos recordaban que mientras vivían en el exilio, durante 70 años,
estuvieron guardando ayuno el quinto mes. Para ser exacto, estuvieron guardando 3 prácticas: ayuno, abstinencia sexual y lamentación, durante el quinto mes. Si usted revisa las fiestas religiosas de los judíos, usted va a encontrar estas fiestas en Levítico capítulo 23, que son 5. Ninguna de estas fiestas se practicaba en el mes quinto. Las fiestas anuales se practicaban durante otros meses del año, pero ellos instituyeron una nueva práctica religiosa en el mes quinto, porque fue en el mes quinto que Nabucodonosor incendió el templo. Esto es entre julio y agosto. Entonces, al recordar ellos la destrucción del templo y al estar en el exilio, estar dentro de Babilonia, ellos no podían practicar sus fiestas anuales, como la Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Ellos no podían estar practicando sus rituales porque estaban en una ciudad pagana y aparte estaban limitados. Pero aunque no podían practicar las fiestas anuales, sí pudieron instituir y llevar a cabo durante 70 años, el mes quinto, 3 cosas: ayuno, abstinencia sexual y lamentación. ¿Alaban a Dios? Muy bien. Con esta información quiero que me acompañen hasta donde están estos varones consultando al concilio de sacerdotes, al concilio de profetas. Ellos ya están libres, están en su tierra, y solo los betelianos, solo ellos hicieron una pregunta en su mente. ¿Guardaremos el mes quinto ya que estamos en nuestra nación? Ya que no estamos en cautividad y que tenemos la libertad de practicar nuestra religión y que se está construyendo el templo, ¿guardaremos el mes quinto? Esto es, ¿volveremos a ayunar? ¿Nos volveremos a abstener de relaciones sexuales? ¿Y practicaremos la lamentación? Esa era la pregunta que tenían los de Betel. ¿Alaban a Dios? Ok, ya tenemos la base, porque de aquí se conecta lo demás, la inquietud de estos betelianos. Pero la cuestión no solo es la pregunta, ahora viene la respuesta. Ellos ya se sintieron satisfechos una vez que por parte de Betel llegan estos hombres y consultan al concilio. Ahora, ¿qué va a decir Dios a esta pregunta? Regresemos al capítulo 7 y vamos a leer en el verso 4 al 7. Del 4 al 7. Adelante. Muy bien. La respuesta a la pregunta, como ustedes lo acaban de leer, y como suele hacerlo el Señor en la mayoría de casos, es una confrontación con una serie de indagatorias amonestadoras. Porque el Señor, en la misma pregunta que les hace, esto es, responde la pregunta con otra pregunta, pero en esa pregunta que les está haciendo, los está amonestando. Diríamos de esta forma, saca el
profeta Zacarías su ametralladora y los empieza a balacear en su conciencia, porque las preguntas van dirigidas a la conciencia moral de Israel. Y son 3 preguntas, son las siguientes. Número 1, cuando ayunaste, ¿ayunaste para mí? Esa es la pregunta que les hace el Señor. ¿Cuándo ayunaste? ¿Ayunaste para mí? Segundo, cuando comen y beben, ¿no lo hacen para ustedes? Y tercero, de forma resumida, cuando mi pueblo vivía en paz, ¿no les pregunté lo mismo? Estas son las 3 preguntas. Repito, cuando ayunaste, ¿ayunaste para mí? Cuando comen y beben, ¿no lo hacen para ustedes? Cuando mi pueblo vivía en paz, ¿no les pregunté lo mismo? Ahora vamos a analizar si estas preguntas dadas en el año 518, recuerden que estamos a 2 años de diferencia del primer periodo profético. Si en el 518 se hacen estas preguntas, ¿serán preguntas para Israel o estas preguntas son extensivas y pasan hasta la dispensación nuestra y nos alcanzan hoy en día? Vamos a analizar la primera pregunta. Cuando ayunaste, ¿ayunaste para mí? La pregunta del Señor, dicho sea de paso, el Señor no hace preguntas obvias. La pregunta del Señor nos revela que se puede estar realizando cualquier práctica religiosa sin que se haga para el Señor. Se puede estar realizando cualquier práctica religiosa sin que se haga para el Señor. Yo puedo estar en esta tarde enseñando la Biblia y no hacerlo para Dios, no hacerlo como un servicio para Dios. Bueno, Agustín puede estar aquí, quién sabe por qué razón, pero Dios que sí sabe puede también decir, ¿lo hiciste para el Señor? ¿Lo hiciste para mí? Esa era la pregunta. Cuando ayunaste, ¿ayunaste para mí? Se puede orar, no para Dios, quizás persiguiendo algún beneficio personal y no tanto orar para agradar a Dios. Se puede leer la Biblia para ser una persona con una capacidad intelectual más amplia, para llenar mi ego de conocimiento. Se pueden hacer muchas cosas en el cristianismo y cuando nos paramos frente a nuestro Creador, ser descubiertos, ser exhibidos, y se nos puede decir, nunca lo hiciste para mí. Había otras razones por las cuales lo hiciste. Y si esa es la razón, creo que a eso se conectan muchas cosas. Un enfriamiento espiritual, un distanciamiento de Dios, un endemoniamiento. Muchas cosas pueden ser que me pasaron y yo puedo preguntarme, ¿pero cómo si yo era pastor? Pero aquí había una nación que durante 70 años había ayunado y el Señor le pregunta a esa nación, ¿lo hiciste para mí? Alaban a Dios. Hay tantos casos que se pueden citar, a mí solo me viene uno a la mente, acerca de una experiencia que tuve con los testigos de Jehová. Ustedes saben que ellos son muy trabajadores, más que cualquiera de nosotros. El hermano o la hermana que yo pueda señalar de aquí que le gusta predicar la palabra, no les llega a los testigos, ellos tienen un calendario de actividades anual. Bueno, yo me quedé sorprendido en una ocasión que llegó un testigo y tocó en mi casa, como suelen hacerlo, empezó a compartir, yo lo encaré, le hice algunas preguntas y después de que descubrí que no tenía una relación con Dios, le dije, oye, pero si ni siquiera tienes una experiencia con Dios, ¿cómo vienes aquí a predicarme? Y él me respondió lo siguiente, dice, ¿cree que yo vengo de gusto? Me envían donde yo estoy, de mí yo no viniera. Bueno, eso lo exteriorizó él, pero hay muchos que no lo exteriorizamos. Entonces,
¿realmente estamos haciendo lo que hacemos para el Señor? Creo que necesitamos una radiografía. ¿Sabe usted que sin una radiografía no tenemos idea de lo que traemos por dentro? Pero con una radiografía, con los rayos X, ahí se expone lo que usted trae. Sea maligno un cáncer, ahí se detecta. Necesitamos una radiografía porque la desventaja que tenemos de hacer algo para el Señor en comparación de hacerlo para un hombre, es que al Señor no lo podemos engañar porque Él conoce la intención de la acción que estamos haciendo. Yo me quedé sorprendido hace 2 semanas cuando me enteré que vino una hermana que casi no viene. Ella vino por aquí porque ella se enteró que venían otros hermanos que tampoco se congregan. Y aquí quería encontrarse a ese hermano. Parece que las intenciones eran por ahí de pareja. Y cuando me entero que esta hermana vino porque vino a buscar a aquel hermano, entonces me doy cuenta que podemos estar aquí sentados con otras intenciones. Y esa es la razón por la cual no te beneficia leer la Biblia, no te beneficia orar, no te beneficia congregarte, porque la pregunta es cuando lo haces para el Señor. ¿Alaban a Dios? Otra hermana dijo, pues yo no iba a ir, pero pues la familia me insistió y aquí estoy. Esos son los hermanos y hermanas que los podemos ver que se secan en una banca, se mueren en una banca, se estancan en una banca, porque lo que trae crecimiento, desarrollo, bendición, ayuda, cambio, transformación, es lo que hacemos para el Señor. A Israel no le ayudó 70 años a ayunar, porque el Señor siempre supo que esa nación era falsa. No lo hicieron para el Señor y esa misma generación cruzó de aquel lado, porque el Señor Jesús se los topó en sus días. Y era gente que era muy religiosa, más que cualquiera de nosotros. Pero el Señor los encaró. Abran San Juan 6. Alaban a Dios. Vamos a leer del versículo 22, San Juan 6, 22 al 30. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Puros dragones, pura gente colada, atenida, floja. Cuando lo vieron multiplicar los panes y los peces, entonces dijeron: aquí hay pan, aquí hay despensa, aquí hay beneficios. Y la Biblia nos dice que se contaban por miles, que eran los que lo seguían. Entonces, es más que un hecho que alguien puede estar aquí, pero no por el Señor. ¿Qué estás buscando? ¿Novia? ¿Novio? ¿Ayuda? ¿Que la iglesia te preste para tu terreno? ¿Se lo dejo al Señor y a ti? Uno como pastor quiere ver que todos tienen buena intención, quiere creer eso, pero ya después
se descubren, Jesús los confronta. Ahí mismo en San Juan pasa el capítulo 13, versículo 25 al 29. 25 al 29. Él entonces, refiriéndose a Juan, el discípulo amado, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. En otras palabras, Judas caminó por 3 años junto con los 11 apóstoles y otros discípulos, pero nunca fue detectado. Pero el Señor siempre supo que las intenciones de Judas no eran hacer lo que hacía para el Señor, sino tenía otra intención. En San Juan capítulo 12 creo que dice ahí, cuando vació el perfume aquella mujer sobre Jesús, se enojó Judas y ahí revela el evangelio. Pero no es que le preocupara el asunto, sino que como él sustraía de la bolsa, eso fue lo que le molestó. Así es que esta es una oportunidad para los que se sienten aquí entre nosotros y no vengan a hacer algo para el Señor. Esa es la pregunta. Cuando ayunas, ¿ayunas para mí? ¿Alaban a Dios? ¿O hay otras razones? Número 2, cuando comen y beben, ¿no lo hacen para ustedes? ¿Qué manera tan sencilla y tan asequible usa el Señor para hacernos entender? ¿Cómo es que cuando hacemos algo para nosotros, lo hacemos con interés, lo hacemos con dedicación, lo hacemos con empeño? Cuando un hermano arregla su carro, ¿lo hace al ahí se va o como es para él no le pone tanta dedicación? Cuando una mujer arregla su casa, cuando nos vestimos, cuando nos arreglamos, o en este tema, porque el Señor se va directo al tema de la comida, cuando comen. Si parafraseamos la pregunta es: ¿acaso cuando tú te preparas tu comida, cuando cocinas, no lo haces lo mejor para ti? ¿O quién de ustedes cuando se le cocina un huevo crudo dice: ya, sí, dámelo? Nada de lo que hacemos para nosotros lo hacemos mal o mediocremente, sino lo que hacemos para nosotros, lo común, lo normal, puede haber excepciones, pero lo común o lo normal es que lo que hacemos para nosotros lo hacemos bien, lo mejor que nosotros podemos, lo mejor que estamos capacitados, lo mejor que consideramos, pero lo normal es que hagamos lo mejor para nosotros. Bueno, es lo que el Señor está contrastando. Cuando ayunaste, lo hiciste para mí. Pero ¿qué tal cuando comes? ¿No comen bien para ustedes mismos? Cuando el Señor toca el tema del ayuno, porque Israel era una nación que practicaba el ayuno de forma constante, es más, ni siquiera era como nosotros, que tenemos que llegar a un acuerdo colectivo para ayunar. No, Israel creció en el ayuno. Ellos, todos sus niños ayunaban. Entonces ya de adultos eran personas acostumbradas a ayunar, pero perdieron el sentido, perdieron la visión. Porque encontramos en diferentes pasajes que el Señor les recrimina que no están practicando el ayuno para Él, un ayuno como debería de ser. Vamos a ver entre varios pasajes, uno de los más completos, Isaías
58, ahí Dios recrimina a Israel la forma equivocada de ayunar. Isaías 58. Bendito el nombre del Señor por siempre. Vamos a leer ahí en Isaías 58 del 1 al 12. Dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dice: ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Pausa. Es exactamente el tema que está tocando Zacarías con la nación. Vamos a conectar lo anterior para encadenar los hechos. Llega el Señor a través de Zacarías, da su primera profecía o sus primeras profecías, recibe sus visiones, las comparten en el año 520. En el capítulo 1 les recrimina a la nación, a Israel, el que no cometan el mismo error que sus padres. Que sus padres estuvieron 70 años en el exilio por su rebelión, por su pecado. Después, Dios deja descansar a esa nación durante 2 años, porque Él quería que se reconstruyera el templo, sí, pero también que se reconstruyera la vida espiritual de su pueblo, que se corrigieran en su comportamiento. A los 2 años aparece nuevamente Zacarías y les vuelve a recriminar lo mismo. Pero ahora esa recriminación, esa amonestación está conectada a la pregunta de los betelianos, quienes vienen a informarse con los sacerdotes y profetas. Vamos a practicar nuevamente ayuno, abstinencia y lamentación en el mes quinto. Durante 70 años lo hicimos en Israel. ¿Lo haremos de nuevo? Y la respuesta son estas preguntas que amonestan su conducta y que los están llevando a reflexionar. Cuando ayunan, ¿lo hacen para mí? Dice Isaías, no. Cuando ayunan, buscan su propio gusto. Pudiéramos traerlo al siglo XXI, hermanos que dicen, tengo mucho trabajo, hermanas dicen, tengo mucho que hacer. Empiezan a hacer sus actividades, les dan las 12 y no han comido nada y dicen, bueno, de una vez voy a ayunar. Como que acomodan ahí las cositas. ¿Realmente te abstuviste para el Señor o ahí mataste 2 pájaros de un tiro? Sales por ahí a visitar a una persona, ya que ando por acá voy a ir a predicarle a aquel. ¿Realmente quieres ir a llevar el Evangelio para hacer un servicio a Dios? ¿O aprovechas las cosas ahí, acomodas a Dios, lo metes ahí entre tu agenda de una vez? El hermano me debe dinero, pues ahí en el culto lo agarro. ¿Entienden? Versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto, o para presumir. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día el hombre aflija su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión
y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esta corrección que les hace el Señor a la nación de Israel, cuál es el verdadero ayuno, nos conecta para los siguientes versículos de Zacarías. Pero antes vamos a responder la pregunta 3. Cuando mi pueblo vivía en paz, ¿no les pregunté lo mismo? Si Dios hace nuevamente la comparación como lo hizo en el capítulo 1, nuevamente usted analice los versículos 1 al 4 del capítulo 1 con estos versículos del capítulo 7 y usted estará notando esa comparación. Esto es, tus padres, tus antepasados hicieron esto y les fue de esta forma. Entonces, lo que el Señor les está transmitiendo, ¿crees tú por el hecho de que te acabo de regresar hace 2 años a tu tierra? Estoy permitiendo que se construya el templo, que la ciudad sea nuevamente reconstruida. Estoy ayudándote a través de Darío. ¿Crees que por esa razón no te puede volver a pasar lo que le pasó a tus padres? Esa es la pregunta. Sin importar qué tranquilo esté un cristiano, nuestra vida puede tener un giro repentino y radical. ¿Conectado a qué? Nuestra rebeldía. Conectado a nuestra desobediencia, conectado a nuestra negligencia. Si eso le pasó a Israel, eso nos puede pasar a nosotros como iglesia. En otras palabras, no podemos confiarnos en que todo va bien. Hay salud, tengo trabajo, tengo dinero, van caminando los negocios. El Señor tiene tanto poder y lo admiro tanto que Él puede sacarte de tu lugar de confort de la noche a la mañana en cuestión de minutos. Y a veces nos hace falta eso para sacudirnos un poco. Vamos a conectar esto con los versículos 11 al 14 de Zacarías, que es lo que leímos en Isaías 58. Zacarías 7, por favor. Zacarías 7 del versículo 11 al 14. Vamos a usar estos versículos para vincular lo siguiente. Por favor, lean del 11 al 14. Adelante. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley y las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros, vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó, y no escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí como torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras
La recriminación es la misma de Isaías 58 y la advertencia es la misma de Zacarías 1. Dios dice, no más religiosidad. Ya estoy harto de religión, creo que esto es un paralelismo idéntico a lo que se vive hoy en el siglo XXI con las religiones actuales, incluyéndonos nosotros. Porque en el mensaje es común que se le ataque a la Virgen Fatua. Es que la Fatua se va a quedar. La Fatua no va a obtener el aceite, la Fatua solo va a ser salva. La novia, y se elogia mucho a la novia. Pero sucede que aquellos que se dicen ser la novia somos igual de religiosos que Israel. Mucha religiosidad. Y entonces, en estos versículos que son paralelos a Isaías 58, el Señor señala renglón tras renglón la conducta moral de cada persona. La conducta moral. Y hay por tantos lados donde el Señor nos puede llegar, hablando de la conducta moral. Se mete desde lo más delicado que puede ser los problemas sexuales, hasta lo más sencillo, el dedo amenazador. Aquellos que nos gusta dirigir o controlar la vida por medio de amenazas, advertencias, miedo, intimidación, etc. Todo eso es lo que el Señor junta, la conducta moral indecorosa, inadecuada de un creyente, y dice, ¿ese es el ayuno que me ofreces? ¿Eso es lo que me estás ofreciendo? Leamos los últimos versículos. Zacarías 7, versículo 8, 9 y 10. Zacarías 7, versículo 8, 9 y 10. Adelante. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgar conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual por su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Si se da cuenta, en esos pocos versículos, Dios los está llamando, ya no a la abstención de alimentos, ni la abstención de relaciones sexuales, ni a lamentarse, sino corrijan su conducta. ¿Cómo es que ayunaremos adecuadamente para ti, Señor? Podría ser la pregunta de Israel o de aquellos betelianos una vez que escuchan esta recriminación de Zacarías. ¿Cómo es el ayuno adecuado? Vamos a describirlo de esta forma tan breve, que las prácticas religiosas sean congruentes con la conducta. Repitan que las prácticas religiosas sean congruentes con la conducta. Les voy a poner un ejemplo de congruencia. Que venga un diácono, por favor, para que podamos encontrar congruencia en cada práctica religiosa. El ayuno es tomado, en estos versículos, es tomado como una referencia. El Señor tocó el tema del ayuno porque ellos es lo que preguntaron, ayunaremos en el 5º mes. Pero ya cuando el Señor amplía el correcto ayuno, entonces ya mete más prácticas religiosas. Pásale, hermano. Mete más prácticas religiosas aparte del ayuno. Porque Israel no solo ayunaba. Cuando dice, haremos lamentación, hay una fiesta que se llama la fiesta de la expiación, y en esa fiesta de la expiación Israel acostumbraba practicar lo que es llorar y gemir. ¿Cómo lo hacían? Tenían que forzar un poco el sentimiento, pero en esa fiesta de la expiación se reunían a llorar y a gemir. Pero entonces cuando el Señor le recrimina, porque hay más versículos, donde en Amós 5, por ejemplo, le recrimina sus cantos. En Isaías 1 les recrimina el practicar las fiestas de luna nueva, etc. Ok, lo que Dios está apuntando es, ¿vas a ayunar? Bueno, tu ayuno tiene que ser congruente con tus actos. ¿Vas a predicar, pastor? Tu predicación tiene que ser congruente con tus actos. ¿Vas a cuidar de la iglesia? Veamos un ejemplo
Yo no estoy ahorita señalando al hermano como un caso real, solo como un ejemplo. Hermano tan servicial acomodando al pueblo, el hermano tan servicial dándole la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez, y luego vamos a su casa y maltratando a su mujer, humillando a sus hijos. Incongruente. Un servidor sin servir en su casa. Un hombre amable y atento con ustedes, sin nada de amabilidad, paciencia, cortesía con su esposa y sus hijos. Incongruencia. Esto es un ejemplo. Llevémonos eso a cada práctica de nuestra vida. ¿Hay congruencia? En la conducta de los cristianos, ¿hay congruencia con sus prácticas religiosas? Gracias, hermano, puede pasar a su lugar. Es lo que el Señor apunta. ¿Cómo es que ayunaremos adecuadamente, Señor? Después de esta sacudida que le dieron a los betelianos, tal vez esa fue la pregunta. Nos hemos humillado, lloramos, dejamos de comer. Dice el Señor, sí, pero tu vivir diario, ¿cómo tratas a tus empleados? ¿Saludas al vecino? ¿Atiendes bien a tu esposo? ¿Lo respetas? ¿Humillas a tu mujer? ¿La callas? ¿Es congruente lo que haces día con tus prácticas? Seremos sorprendidos. Hay infinidad de cosas que son incongruentes. De hecho, ese es uno de los más grandes obstáculos, las más grandes piedras que hay para el mundo, para entrar al cristianismo, es la vida de los mismos cristianos. A veces ni siquiera el alcohol, los placeres carnales que ofrece el pecado, el diablo. El más grande obstáculo muchas veces es la vida que llevan aquellos que profesan creer en Dios. El carácter de muchos de nosotros. Groseros, agresivos. Nos exaltamos, nos encendemos rápido. Eso es lo que está obstaculizando. Hay una gran incongruencia entre nuestras prácticas. Estamos dejando fuera a los que no asisten al culto, los que no leen la Biblia, los que no oran. Esos amigos probablemente ni a salvación lleguen. Estamos hablando de los que estamos practicando constantemente los rituales del cristianismo. Orar, leer, cantar, venir a la iglesia, servir a Dios. Por eso es religiosidad contra conducta moral. Pónganse de pie.